Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Prólogo. Arrepentimiento. Descarga de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Type Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento o similar. Arrepentimiento. La energía para sustentar infinitos mundos no existe, se requiere de la realización de sacrificios para asegurar la continuación de los mundos más adecuados, y para decidir qué líneas de tiempo deben seguir existiendo. Generalmente, cada 100 años, se realiza una auditoría, en la cual, mediante una serie de criterios superpuestos, se decide si el mundo sigue dentro de la fundación del orden humano y, por ende, si es adecuado para seguir creciendo. Una gran divergencia sacará al mundo del correcto orden, mientras que la incapacidad de divergir llevará a la misma conclusión, es decir, debe de haber un equilibrio, de modo que el mundo pueda ser principalmente comparado con el resto de mundos y, de esta manera, algún día, podrá dar frutos. La línea de tiempo actual ha divergido con el paso del tiempo, la primera gran divergencia con respecto a otras líneas. La creación de la Moon Cell, tanto su creación como el motivo detrás de esta ha variado con respecto a otras líneas. La historia ha continuado, y el nivel de divergencia ha ido aumentando progresivamente, debido a la sucesión de múltiples eventos. La humanidad ha perdido paulatinamente la esperanza, providencia / posibilidades / bendiciones, selladas dentro de la caja de Pandora, lo cual ha causado numerosas disparidades a lo largo de la historia. El ritual de Aylesbury se llevó a cabo antes de lo previsto, si bien fue frenado a tiempo, el alma del planeta resultó herida, produciendo en consecuencia un agotamiento progresivo del mana, así como numerosos desastres que mermaron a la población humana. Todo esto, junto con el progresivo agotamiento de los recursos, el planeta solo podrá mantener la vida tal y como la conocemos, hasta debido a los temores del planeta a que la humanidad sobreviva sobre su cadáver y, posteriormente, se expanda por el espacio, causando los mismos daños que realizaron en su planeta madre, fue que la Tierra rogó a los otros astros del sistema solar por la destrucción de la especie humana, los cuales respondieron enviando a sus seres más poderosos de cada uno, los cuales podrían llamarse como la voluntad misma de cada planeta, para así atender al ruego de socorro, y así los primigenios, últimos, han comenzado su periplo hacia la Tierra con el objetivo de destruir a la humanidad. Finalmente, la estrella de la cosecha, un invasor de mundos que hace 14.000 años provocó enormes destrozos en el planeta, está cada vez más cerca de retornar y con su regreso se estima la reactivación de su antigua célula de vanguardia, la cual, si bien fue derrotada, no fue destruida, y ha permanecido sellada dentro de la luna, el titán blanco, Zefar. Con la auditoría cada vez más cerca, con la historia corriendo cada vez más rápido, con todos los sucesos anteriormente mencionados a punto de estallar, el destino de la línea temporal está. Amakusa Shirou. Temporada de invierno, año 2003, Fuyuki. La nieve caía gentilmente en la apacible ciudad, esto no era nada inusual, estábamos durante los primeros meses del año, además, en esta ciudad el invierno resultaba ser particularmente largo. ¿Ya vas desde? Pregunté, al ver a mi hermano portando un maletín. Sí, me ha llegado una nueva misiva, tengo que partir de inmediato. No pude evitar que una ligera sonrisa se mostrara en mi rostro. ¿Ocurre algo? Negué con mi cabeza cansadamente. No, solo pensé que era muy raro que fiestas tan repentinamente, no tiene nada que ver con los mensajes que nos llegaron por parte de Rin, ¿verdad? Generalmente, era complicado sacar una expresión diferente del rostro sin emociones que normalmente portaba, pero esta vez pude vislumbrar un ligero ceño fruncido durante unos instantes. For nothing. ¿Del octavo sacramento otra vez? Pregunté con curiosidad. Han estado muy ocupados desde aquel suceso, ¿no es así? Vi a mi hermano negar con su cabeza. Sí y no, la misiva es de parte del rey, me ha ordenado que no permanezca en Fuyuki durante los siguientes meses. Entonces, ¿te ofreciste a realizar una misión? Vi a Kirei asentir. Como ha dicho, parecen estar muy ocupados. Antes de partir, él me comentó. Es probable que vuelvan a solicitar tus servicios, por este mismo motivo.
En ese caso, dejaré la iglesia en manos de Karen, declaró. ¿No te despedirás de ella? Por un momento, pude observar una expresión de ligero disgusto en su rostro. Me ahorraré la pérdida de tiempo, seguramente lo entenderá. Y dicho esto, mi hermano, Kotomine Kirei, abandonó la iglesia. Suspiré, los últimos meses habían sido demasiado movidos. Sin embargo, era lógico, considerando lo que había pasado. El último papa, el cardenal Laurentis, había abdicado informalmente de su puesto hace poco menos de una semana. No, eso no sería del todo correcto. En cambio, si bien Laurentis seguía ejerciendo como papa, alguien estaba dirigiendo su camino. Junto con el camino del resto de la iglesia, esa persona era en quien Laurentis se había apoyado para cumplir correctamente con sus deberes como papa. Mientras esa persona dirigía los caminos, Laurentis aprendía, para cuando llegase el momento, ser digno de ejercer dignamente el papado. Un camino de redención comenzó para aquellos 2 hombres, no, 3 hombres, un camino de redención comenzó aquel día para aquellos 3 hombres. Afortunadamente, no pensé que fuese a mover su mano directamente. Desde que lo conocí hace casi una década, lo había visto realizar todo tipo de movimientos indirectos, y nunca entrometiéndose de primera mano, por lo que, verlo hacer un movimiento como ese, fue realmente inesperado. ¿Qué significa esto? Observé cómo el hombre preguntaba casi completamente presa del pánico. Era un hombre mayor, cuya edad ya había sobrepasado los 100 años. Este hombre era Laurentis, el que, hacía unos meses, había sido nombrado como el nuevo papa. Sé, ¿cómo fuiste capaz de atravesar todas las defensas del Vaticano? Eso debería de ser imposible. Asentí ligeramente, él tenía razón, tenía que serlo. Incluso yo me sorprendí enormemente mientras lo seguía en su camino hacia la sede central de la Santa Iglesia. La cantidad de protecciones, sumadas a los ejecutores y demás activos ofensivos y defensivos de la Santa Iglesia, me hicieron pensar que ni siquiera yo, un sirviente, hubiera tenido la más mínima oportunidad para infiltrarme dentro de la organización. Digna de ser una de las más grandes organizaciones del mundo actual, sus defensas estaban en un nivel propio. Y si ni siquiera podía infiltrarme, mucho menos podría sobrevivir a una lucha directa en contra de esto. Bueno, para empezar, siempre había sido débil contra los sacramentos de la iglesia, así que, realmente, infiltrarme era la única opción plausible, pero, aún así, incluso si no lo fuese, todavía dudaba grandes de que tuviese una oportunidad realista de lograr algo si iba en contra de la Santa Sede tomando un camino directo, aun usando los sellos de comando restantes que poseía de la anterior guerra del Santo Grial, e incluso usando mi tesoro heroico. Eventualmente, sería derrotado. Era más una cuestión de cuánto podría aguantar y de cuánto daño podría causar. Y, aún así, vi como todas esas poderosas defensas, como todos esos caballeros, templarios, exorcistas, ejecutores, etc., cayeron sin el más mínimo esfuerzo ante él. El Vaticano, sede de una de las más grandes y poderosas organizaciones en la actualidad, fue derribada y conquistada en menos de una hora. De hecho, estoy seguro que, de haberlo querido, menos de un cuarto de hora hubiera sido suficiente. ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre. Por su expresión, imaginé que se estaba debatiendo entre la ira y el miedo. Trayendo a esos demons contigo puede que tú seas. Sin embargo, antes de que pudiese terminar de hablar, una mirada de mi compañero bastó para que cerrarse la boca. No hables por hablar, Laurentis, mucho menos si tus palabras pueden representar un gran insulto a quien se las dirige. Era extraño verlo actuar de esa forma cuando lo conocí durante la Guerra del Santo Grial. Sin duda quedó completamente maravillado al descubrir quién era. Sin embargo, la sorpresa pronto fue reemplazada por la consternación, pues, para quien se suponía que debía de ser, no accionaba de la forma en la que me lo esperaría. Incluso después de que la guerra acabó, su actitud no cambió mucho, al menos, durante los primeros años. Había fracasado en mi intento de cumplir mi deseo, participé en ese ritual llamado Guerra del Santo Grial, e hice todo lo que estuvo a mi disposición para ser el último en pie.
Sin embargo, subestimé la magnitud del conflicto de los sirvientes invocados, dudaba poder derrotar al menos a 3 de ellos, incluso con el uso de mis sellos de comando. Por supuesto, eso no significaba que no tenía ninguna oportunidad, solo que era poco probable, y de los 7, estaba seguro de que él era el único con el cual no tenía la más mínima oportunidad. No obstante, aunque fracasé, sí logré ser uno de los últimos sirvientes que lograron mantenerse en pie hasta el final, incluso si la recompensa por hacerlo fue destruido durante la última noche. Pero mi determinación era demasiado grande, incluso si había fracasado en mi segunda oportunidad, ya que todavía no estaba muerto, no podía darme por vencido, así que persistí, y gracias a mis buenas reservas de energía mágica, logré aguantar hasta reencontrarme con Risei, quien accedió de buena voluntad a formar un contrato conmigo, lo cual me dio un pase para mantenerme en esta era. Desgraciadamente, Risei no era capaz de brindarme el mana necesario para mantenerme, pero logramos arreglárnosla debido a los hechizos de comando que él poseía, al menos hasta que logró contactarse con la Santa Iglesia y, después de informar sobre mi situación, se me presentó la oportunidad de firmar un contrato con Ciel-san, quien poseía las cualidades necesarias para mantener mi existencia sin ningún problema. Como pago por esto, me vi en la obligación de trabajar para la Santa Iglesia, algo con lo cual no estaba en contra. Fundamentalmente, entre las subdivisiones de la iglesia, era parte de la asamblea del octavo sacramento. Sin embargo, debido a mi relación con Ciel-san, era, al mismo tiempo, parte de la agencia de entierro. En retrospectiva, me había convertido en el octavo miembro de la misma, el miembro de repuesto. Debido a esto, estaba bastante ocupada, más allá de mi verdadera ocupación: el cumplir mi objetivo. Generalmente, me encontraba cumpliendo misiones de la asamblea del octavo sacramento, pero cuando era necesario, cumplía misiones de la agencia de entierro. Sin embargo, no solía acompañar a Ciel-san a sus misiones, ya que, generalmente, no era necesario, a menos que fuesen asuntos de alto riesgo, como lo que había ocurrido hacía poco tiempo. Normalmente, un mago top de la Torre del Reloj gastaría la mayor parte de su energía mágica para mantener materializado a un único sirviente sin ayuda del Santo Grial, pero si él no era un mago top de la Torre del Reloj, era, al menos en cuanto a reservas mágicas, 50 veces superior. De hecho, Ciel-san tiene más del doble de energía mágica que el poseedor del récord de la Torre del Reloj. Sin embargo, una cosa era el simple hecho de mantener un espíritu heroico, y otra muy diferente era mantener durante una batalla. Los sirvientes, a fin de cuentas, eran armas, así que era común el querer utilizarlos como tales, pero, desgraciadamente, eran que necesitaban de un suministro constante de energía para mantenerse en funcionamiento, y, cuando entraban en combate, comenzaban a utilizar habilidades que podían llegar a consumir grandes cantidades de energía mágica, la cual debía de ser repuesta para evitar que desaparezcamos, así que el costo de energía total de un sirviente no era solo el necesario para mantener, sino que, si queríamos utilizarnos como armas, también debíamos reponer constantemente la energía que consumimos para luchar. Esto, dependiendo del sirviente, podía llegar a ser muy problemático, es decir, en mi caso, estaba en el extremo más bajo de la vara. Si no fuera por la clase ruler, sería seguramente un sirviente de tercera categoría, pero incluso con la clase ruler, tampoco podía decir que era un sirviente top ni mucho menos. Desgraciadamente, mis habilidades para luchar con la espada eran promedio, y mi habilidad para lanzar hechicería apenas, y calificaría para ser de clase caster. Dicho esto, si no quisiera gastar grandes cantidades de energía, dependería únicamente de las pocas habilidades en hechicería que poseía, sumadas a mis habilidades con la espada, así que, lo único que tenía a mi favor, eran mis estadísticas físicas, las cuales me ponían en ventaja en una lucha cuerpo a cuerpo contra la mayoría de los enemigos a los que me había tenido que enfrentar. Sin embargo, dependiendo del enemigo al que me enfrentase. En resumen, contra los apóstoles muertos de los niveles más altos, así como contra bestias mágicas de un poder considerable, no me quedaba de otra que dependía de mis habilidades, las cuales, dependiendo de cuál fuesen, podrían consumir una cantidad de energía mágica considerable. De las 6 de mis habilidades, 4 no consumían energía mágica: resistencia mágica, carisma, discernimiento del nombre verdadero y resolución de Dios.
Esto era bueno, ¿verdad? Eso fue lo que me preguntó Ciel-san en su momento. Sin embargo, resistencia mágica era una habilidad defensiva solo útil en contra de la hechicería, carisma era una habilidad de soporte que afectaba a mis aliados, discernimiento del nombre verdadero era una habilidad que solo era útil al tratar con sirvientes, y resolución de Dios era la única habilidad que podría considerarse como ofensiva, pero debido a sus limitantes, no era algo que pudiese usar a la ligera. Debido a esto era que estaba obligado a utilizar mis otras habilidades. Revelación y rito de bautismo. Los efectos ofensivos de revelación eran limitados, pero más importante aún, era una habilidad que nacía de mi tesoro heroico, por ende, si no lo tenía activo, no podía utilizarla. Y sobre mi rito de bautismo, su poder ofensivo era limitado dependiendo del enemigo al que me enfrentase, pero debido a que muchos de estos eran apóstoles muertos realmente no tenía mucho problema con esto. No obstante, lo que sí era realmente problemático era que, para que mi rito de bautismo fuese lo más poderoso posible, necesitaba que mi tesoro heroico estuviese activo. Al final dependía de mi carta de triunfo para luchar a un nivel destacable. El tesoro heroico, la carta de triunfo de cualquier sirviente, y por lo cual su costo de energía era superior a cualquier otra habilidad, aunque, por supuesto, que tanto gastaba un tesoro heroico dependía específicamente de dicho tesoro y, en mi caso, estaba en el extremo medio de la vara, mi tesoro heroico era de rango D, llamarlo poderoso sería inapropiado, pero débil llamarlo también lo sería, las palabras prácticas y convenientes serían más acertadas. Mi carta de triunfo tiene la capacidad de conectarse a todas las fundaciones taumatúrgicas, lo que me permite usar efectivamente cualquier tipo de hechicería con esta llave todopoderosa, una llave maestra. Al vincularse a la fundación de todas las formas de hechicería, mis tesoros heroicos hacen posible usar, hasta cierto punto, incluso hechicería que no debería de conocer como conocimiento general. Esto, en su mayoría, se refiere a la alta taumaturgia, las cuales son misterios guardados como si de un tesoro se tratase y, precisamente porque nunca he desarrollado dichas capacidades por mí mismo, es que solo puedo utilizarla hasta cierto punto, porque lo que yo hacía era el equivalente a copiar una ecuación, mientras que el resto de los magos habían llegado a demostrar dicha ecuación y, por ende, tenían un dominio superior en su uso. De hecho, se podía decir que compartía el mismo problema que poseía mi maestra, aunque por motivos diferentes. No éramos eficientes ni precisos. En el caso de mi maestra, fue porque, debido a sus enormes reservas, nunca se preocupó por serlo, y yo, por mi parte, no tenía experiencia utilizando estos diversos tipos de hechicería, así que me era imposible juzgar adecuadamente como para ser eficiente. Dicho esto, necesitaba de mi tesoro heroico, gracias a este, podía utilizar revelación, mi rito de bautismo era más poderoso, y podía mejorar mis sentidos como si tuviese la habilidad ojo de la mente falso, además de reforzarme e incluso obtener habilidades precognitivas, pero todo esto conllevaba un consumo constante de energía mágica, y dicho consumo se incrementaba dependiendo de las hechicerías que utilizase, en resumen. Podía ser relativamente barato, y relativamente costoso, todo dependiendo de mis necesidades. Y si, en el peor de los casos, necesitase utilizar mi tesoro heroico como una verdadera carta de triunfo, es decir, como una técnica definitiva que prácticamente me garantizase la victoria, había algo que podía hacer, pero el gasto de energía mágica era excesivo. Al punto de que no podía utilizarlo con mi propia reserva junto con la energía mágica brindada por mi maestra, al menos si mi maestra fuese una maestra normal. Pero como no lo era, estaba la posibilidad de usarla siempre que se diesen ciertas condiciones. El problema radicaba en el estado en el que quedaríamos después de darle uso, básicamente, sin opciones. Dicho esto, si mi maestra y yo tuviésemos que combatir en instancias separadas, y nuestros respectivos enemigos fueronsen poderosos, podríamos perjudicarnos el uno al otro, por lo que, no solíamos tomar misiones muy peligrosas al mismo tiempo, o directamente usábamos tomarlas en conjunto. Y fue sirviendo a la iglesia que me reencontré con él, cuando rogué por una revelación que me permitiese alcanzar mi objetivo. Después de nuestro reencuentro, pude ver un cambio en su persona, parecía ser más decidido, o al menos según mi punto de vista, realmente no sabría cómo definirlo exactamente, al menos hasta este día.
Él comenzó a trabajar para la iglesia como un miembro más, y pronto comenzó a ascender dentro de esta. Más tarde también me enteraría de que estaba participando en los movimientos de la torre del reloj, algo que no me parecía extraño, teniendo en cuenta que su alumno la dirigía. Y, más temprano que tarde, ambos nos terminamos encontrando directamente. Siendo sincero, no sé si fue por obra de la habilidad revelación que me proporcionaba mi tesoro heroico, o por las propias habilidades de Caster, pero estaba seguro que, tarde o temprano, nos encontraríamos, pues parecía que ambos teníamos el mismo objetivo: la salvación de la humanidad, y esto pude comprobarlo cuando nos encontramos por segunda vez, algo que realmente me sorprendió, pues, cuando nos conocimos, no parecía ser el caso. Sin embargo, ¿qué era la salvación de la humanidad para Caster? No estaba del todo seguro en el momento en el que nos encontrábamos, pero no debería de ser muy diferente de lo que yo planeaba, o al menos eso esperaba, porque no tener a Caster como aliado sería un gran error. Y fue por eso que, a pesar de que no estaba seguro de sus intenciones, decidió hacerme su compañero. Sin embargo, debo admitir que fue una reunión bastante compleja, pues, durante la guerra, el rey no tuvo ningún interés en mis aviones, cosa que, en aquel momento, agradecí muchísimo, pero, en el lapso que había transcurrido entre el final de la guerra y nuestro reencuentro, algo había cambiado, y, por primera vez, sentí el terror de no poder ocultarle nada a otra persona, todos mis planes e intenciones, reveladas con una sola de sus ojos. Y también fue por eso que me sorprendió que, a pesar de conocer mis estratagemas, me buscase como aliado, o fue precisamente por eso que me buscó. No estaba seguro, pero tenía que aprovechar esta oportunidad, pues, entre mis posibles aliados, el rey de la hechicería estaba lejos de ser la peor opción, y además, por mi propia cuenta, era incapaz de lograr mi objetivo, mucho menos considerando quiénes seguramente serán mis enemigos. Y desde entonces, habíamos trabajado juntos, pero, siempre lo hicimos desde las sombras, nunca fuimos partícipes del escenario principal, al menos, hasta ahora, pocas semanas después de que Laurentis fuese nombrado como nuevo papa. No tuve tiempo para hacerle reconsiderar, y tampoco tenía el poder para hacerlo. Pero sabiendo mis preocupaciones, no me obligó a seguirle, y así, un único hombre invadió la ciudad del Vaticano, proclamándose a sí mismo como un enemigo, y atravesando todas sus defensas. La ciudad del Vaticano no solo poseía defensas cuyo origen provenía del poder de la oración, sino que, su primera y más problemática defensa, era que se encontraba dentro de la capital de Italia, Roma, por lo que, invadirla no era diferente de invadir a Roma, lo cual era muy complicado en muchos sentidos diferentes, más aún si se quería mantener el secreto del mundo de la hechicería, que, de ser el caso, sería prácticamente imposible para casi cualquier enemigo. Pero Salomón, el rey de la hechicería, no era ningún enemigo, no necesitaba rodearse de un ejército esencialmente hablando, ya que los llevaba siempre consigo, así que, haciendo poco uso de sus habilidades, incursionó en Roma como nada más que otra persona normal. Completamente solo, sin presentar la menor de las sospechas, luego. Este tipo de barrera, ¿cuánto le costaría a un mago de primera clase darse cuenta de que existía en primer lugar? No lo sabía, pero estaba seguro de que yo no la detectaría si no hubiera estado adentro cuando se activó. Además, seguramente habrá lanzado multitud de hechizos de hipnosis para asegurar de que nadie se dé cuenta o diga nada. Pero lo verdaderamente asombroso vino después, una segunda barrera dentro de la primera, pero llamarlo barrera sería un insulto, no, era la cúspide de las barreras, una ocánica de realidad, Ars Paulina. Ha llegado el tiempo de la coronación. Él es el que comienza todo. Según lo que Salomón me había revelado, Ars Paulina era su taller, el cual existía fuera del universo y fuera del tiempo, ubicado en el espacio de los números imaginarios. Y actualmente la ciudad del Vaticano había sido devorada por Ars Paulina. ¿Por qué no se activaron las defensas? Esto no tiene sentido, preguntó el pobre hombre. Y sí, no lo tenía, porque era lógico que las defensas no se activasen con la construcción de la primera barrera, no por falta de tiempo, sino porque fue hecha fuera de la ciudad del Vaticano. Pero Salomón activó Ars Paulina luego de entrar en la ciudad, lo cual debía de activar las defensas, y si bien no estaba seguro de si éstas fuesen lo suficientemente poderosas como para detener a Salomón o a Ars Paulina,
Sabía que, cuanto mínimo, no le permitirían utilizar a esta última con tanta facilidad. En cuanto a cómo conoció sobre las defensas si nunca se activaron, se debió al propio rey de hechicería, quien, una vez aislada la ciudad, comenzó a revelar y a analizar cada una de estas, inspeccionándolas, e incluso me explicó sobre las funciones de algunas. De estas, aquellas que parecieron llamar más su atención, y con dicho conocimiento fue que llegué a la conclusión de que no tenía oportunidad de infiltrarme o de luchar abiertamente. Y sobre su nula activación, me preguntaba, ¿fue porque no reconocieron a Salomón como un enemigo, o fue porque frente a sus anillos nunca tuvieron la más mínima oportunidad ni siquiera de activarse? Contéstame. Exigió el hombre casi perdiendo el control de sí mismo. Su santidad, por favor, contrólese, interferí antes de que algo malo ocurriese, confiaba en Salomón, pero no en sus daemons. Si se extralimita, podría acabar como ellos. Mi mirada se dirigió hacia todos ellos. Los ejecutores del más alto rango, no los del primer rango, ni los del rango A, o los que estaban por sobre el rango A, sino los que estaban encima de todos esos rangos. También había templarios, exorcistas y caballeros, todos en el mismo estado. Derrotados, inconscientes, entre ellos pude vislumbrar a Narvarexan, y creo que desde ese entonces comenzó a guardar cierto repudio o enojo de su parte hacia mi persona. ¿Quién soy?, murmuró el rey de la hechicería, para finalmente dirigirse hacia la cabeza de la Santa Iglesia. Soy el verdugo de tus malos caminos, Laurentis. ¿Qué? Si el número de mis pilares no te da una pista de mi identidad, o si acaso ni siquiera has contado el número de tus enemigos, si es que tampoco eres capaz de dilucidar el origen de los grabados de mis ropajes, entonces, te proporcionaré una única pista. Si aún así no eres capaz de determinar mi identidad, entonces mi trabajo será mucho más arduo, pero también estaré aún más seguro de que mis acciones son las correctas, habló el rey de la hechicería con tono calmado. Y dicho esto, detrás de su persona, un símbolo comenzó a dibujarse con una estela dorada, 6 puntas tenía la estrella. A partir de aquí, simplemente fui un observador de la conversación en la que ambos participaron. La estrella de 6 puntas de Israel, pero antes de eso sí, el emblema de la casa de David, murmuró Laurentis. El número de demonios. Rápidamente, el sumo pontífice comenzó a contar el número de pilares, el número de demonios. S72 y la estrella de 6 puntas no, N no puede ser, ¿estás sugiriendo que tu identidad es? ¿Te arrepientes, Laurentis? Salomón le impidió finalizar su pregunta, sin importarle en lo más mínimo el estado del hombre. Disculpe. Preguntó Laurentis, intentando retomar el control. ¿Te arrepientes de tu situación actual? ¿Te causa pesar? Mi situación. Asintió Salomón. ¿A qué se refiere? Eres el sumo pontífice, sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo, cabeza del colegio episcopal y pastor de la Santa Iglesia Católica. Contéstame, Laurentis, ¿qué sientes cuando escuchas esos títulos? ¿Qué sientes cuando son utilizados para referirse a ti? ¿Crees que son adecuados? ¿Crees que eres merecedor de portarlos? Ese yo. Pero Salomón no le permitió responder, el hombre comenzó a sudar frío, era de conocimiento común que Laurentis no quería el cargo de papa y que lo había aceptado de mala gana, pues si bien era un hombre muy respetado dentro del clero, tenía un defecto fatal. Su lujuria, tenía un apetito voraz por las mujeres. A los miembros del alto clero no se les permite tener hijos, pero pueden adoptarlos. Sin embargo, los más de 20 hijos adoptivos de Laurentis tenían un enorme parecido con su padrastro, era un secreto a voces, pero en realidad se rumoreaba que había engendrado cientos de hijos ilícitos hasta muy entrada su vejez. ¿O acaso, no crees que es horrible que alguien como tú porte dichos títulos? Un hombre que, durante años, hasta su propia vejez, no ha hecho más que sucumbir constantemente a su lujuria, preguntó el rey de la hechicería, y aunque Laurentis parecía querer responder, Salomón no se detuvo a esperarle. ¿Cómo un hombre que cae tan fácilmente ante el pecado será capaz de guiar a la iglesia? Te lo has preguntado, ¿no es así? Sabiendo que ni siquiera tendría tiempo de responder, Laurentis solo ascendió.
Pero ¿puede estar tu alma en paz ante esta duda? Pues la iglesia tiene bases fuertes, construidas desde tu primer antecesor, edificada sobre piedra, ha sobrevivido a pastores indignos antes, y también te sobrevivirá a ti. Pues ni el mal del exterior, ni la corrupción del interior, serán capaces de derrumbarla. Para mi sorpresa, tanto yo como Laurentis tragamos saliva. Un pastor indigno, ¿por qué estas palabras me golpeaban con tanta fuerza? La pregunta no era más que una forma de intentar protegerme a mí mismo. Un santo indigno no, referirme a mí mismo de esa forma sería un insulto hacia ellos, ni siquiera era digno de ser llamado santo. Para empezar, nunca fui uno, solo fui lo más cercano a un santo que se pudo encontrar en mi tierra, pero aún así era indigno, porque había sido llamado en una clase donde los santos eran convocados, yo, una aberración. Estas palabras están únicamente dirigidas hacia Laurentis. Conociendo al hombre que las pronunciaba, lo dudaba en gran medida. En tus propias palabras, soy un tipo tan atroz que es ridículo pensar que podría ser el sucesor del Papa. ¿No es así? Ese sí ya sabes la respuesta. ¿Qué sentido tiene hacer la pregunta en primer lugar? Tú, el más sabio de todos los reyes. Observé cómo Salomón cerró sus ojos y suspiró pesadamente, pero luego los volvió a abrir una vez más, y el cansancio había desaparecido, solo determinación se reflejaba en ellos. Yo sabía la respuesta, y tú también. Yo conozco el peso de esa respuesta, pero, ¿lo conoces tú? ¿El peso? Salomón asintiendo. Si sabías que no eras digno, si sabías que no estabas a la altura, si sabías cuál podría ser el daño que podrías hacerle a la iglesia por tu incapacidad y por tus propias deficiencias, entonces, ¿por qué aceptaste el puesto? Laurentis hizo además de querer hablar, pero Salomón volvió a dejarle con las palabras en la boca. Desde cuando la presión pública fue más poderosa e influyente en ti que tus creencias, que tus ideales, que tus principios, que tu fe y que tu juicio, Laurentis. Bajé ligeramente mi mirada. Los dos sabíamos a qué se refería el rey de la hechicería. Desde lo ocurrido hace más de 30 años, el mundo había cambiado enormemente en varios sentidos. Por ejemplo, los países petroleros de Medio Oriente recibieron un duro golpe debido a que grandes movimientos tectónicos causaron la pérdida de buena parte de sus pozos petroleros, mermando en gran medida su poderío económico. Por otra parte, dichos movimientos también afectarán a países como Estados Unidos y México. California desapareció del mapa, el mismo resultado sufrió Baja California, todo esto debido a las fallas tectónicas que atravesaban dichos estados. Las economías de muchos países alrededor del mundo fueron duramente golpeadas, como fueron el caso de China, Japón, Rusia, etc. La Unión Europea resistió mejor en este aspecto debido a su unidad, pero no se salvaron en otros aspectos. Los países más cercanos a los polos perdieron considerables partes de su territorio debido a grandes inundaciones, como fue el caso de Finlandia, Suecia, Irlanda, Reino Unido, Rusia, etc. Múltiples desastres naturales. Además, en Oriente estalló una nueva enfermedad que provocó un terrible caos en todos los países asiáticos, provocando cientos de kilómetros de muertos con el paso de los años, ya la cual todavía no se le había encontrado cura. Aquello ocurrido en 1970 fue como el paso de un terremoto. Primero ocurre el terremoto en sí, y después vienen sus réplicas. Y dichas réplicas habían estado golpeando al mundo durante las últimas 3 décadas, siendo estas de múltiples índoles, y por supuesto, tanto el terremoto, como sus réplicas, también afectarán a la iglesia, pues dicho terremoto afectó a sus feligreses en muchos ámbitos, entre estos el económico, pues muchas personas perdieron sus hogares, trabajos, o ambos, o en otros ámbitos, como la salud, ya fuese por una enfermedad posterior al desastre o por el propio desastre en sí. Pero era más que solo eso, porque, a fin de cuentas, la iglesia es la organización caritativa no gubernamental más grande del mundo. Dicho esto, la iglesia se encontró en una situación realmente compleja, la cual incluso había provocado algunas luchas internas dentro de la organización, y en estos tiempos con tantas tribulaciones, la iglesia sufrió otro golpe, la muerte del Papa. ¿Pero qué tiene que ver toda esta situación con Laurentis?
pues que, a finales del año 1999, la familia Arway había predicho que todo lo ocurrido llevaría a un temprano agotamiento de los recursos energéticos del planeta y, para su buena fortuna, lograron encontrar un nuevo recurso extraíble en el Ártico, y tomado como solución la gestión cuidadosa de este, poniendo toda la atención en el área. La familia Arway, aprovechándose del enorme caos por el que atravesaba el mundo, logró hacerse con parte de la propiedad o gestión de las tierras del Ártico, la cual es un área en disputa por demanda de varios países, y así lograron hacerse con parte de dicho recurso. Sin embargo, de alguna manera, dicha información se había filtrado, y todos los países que tenían algún poder sobre la recuperación del Ártico se volvieron hacia este como si de una panacea se tratase. Actualmente, había una gran guerra entre países por los restantes recursos del área. Por otro lado, los Arway, a pesar de ver frustradas en cierta medida sus intenciones, los años de ventaja que tuvieron, les hicieron crecer rápidamente en poder, comprando tierras alrededor del mundo, aumentando su riqueza a nivel de PIB, y obteniendo una poderosa fuerza militar propia, así que, aunque vieron sus objetivos en parte frustrados, con la ventaja que obtuvieron, lograron hacerse con el control de, aproximadamente, el 25% del mundo. Así, una gran cantidad de recursos económicos se juntaron debajo de dicha familia, cosa que llamó la atención de la Iglesia, provocando interés y preocupación a partes iguales, y razón por la cual decidió entablar una relación cordial con la familia a través del otro cardenal, Laurentis, un cardenal que poseía una buena relación con los Arway incluso desde antes de que obtuviesen dichos recursos. Posteriormente, y con la muerte del anterior papa, se hizo necesario el nombramiento de uno nuevo, y debido a la situación actual, la relación que Laurentis tenía con la familia Arway se convirtió en una razón que pesó en el corazón de los cardenales para el nombramiento del nuevo papa, a pesar de que no debía de ser un factor a tomar en cuenta, y que el propio Laurentis no se consideró apto para el cargo. Y yo, tartamudeó ligeramente el viejo hombre. ¿Te arrepientes?, preguntó Salomón. Esta pregunta fue como un rayo de luz y esperanza para el padre, quien levantó rápidamente su mirada hacia el hombre con una expresión esperanzada y siguió fervientemente. Por supuesto que me arrepiento. Ya lo dije antes, es simplemente impensable que un hombre como yo sea el vicario de Cristo, por eso me negué, y si no hubiera sido por las circunstancias que hicieron que el colegio episcopal pusiese tanta presión sobre mí, nunca me hubiera atrevido a tomar el papado. ¿Y entonces? Repitió Laurentis, su expresión esperanzada desapareció tan rápido como había aparecido, debido a que, al contrario de lo que seguramente esperaba, no se encontró con una expresión llena de comprensión en el rostro del rey de la hechicería, todo lo contrario, Salomón permanecía tranquilo, pero firme. Si realmente te arrepientes, entonces, ¿por qué no has cambiado tus caminos? Y entonces, el rey de la hechicería cerró sus ojos. Un hombre docto como lo eres tú, debería de saber que el verdadero arrepentimiento conlleva cambios en la vida, pero tú no has cambiado en lo absoluto, sigues mal obrando de la misma forma que antes. Sé cómo lo sabes. No, más importante, ¿cómo es que estás con vida?, preguntó entre molesto y asustado el hombre mayor. Dependiendo de cómo acabe este día para ti, tal vez tengas oportunidad de descubrirlo, pero yo te sugeriría que te concentrarás en lo que en este momento requiere de tu atención, no vayas a hacer que el castigo por tus actos el día de hoy sea mucho peor que el que te esperas. Ante sus palabras, el padre tragó saliva. Dime, Laurentis, ¿cómo ha sido el arrepentimiento para ti? ¿Cómo lo has vivido? Laurentis bajó su mirada, y pude ver una expresión de amargura en su rostro. Si no lo recuerdas, o si no sabes cómo ponerlo en palabras, te ayudaré un poco. ¿Qué? ¿Qué era esto?, me pregunté súbitamente, pues todo aquello que nos rodeaba había cambiado y, actualmente, nos encontrábamos en lo profundo del océano, sí, hundiéndonos en la deriva. Y mientras más profundo íbamos, pude sentir la presión, sentí cómo aplastaba mi cuerpo, pude sentir como si un par de manos me agarrasen por el cuello y me ahorcasen impidiéndome hablar, pude sentir mi mente nublada, no podía pensar claramente, solo
Volvió repetidamente al dolor, me hundía sin poder hacer nada para evitarlo, y entonces, por un segundo, vi los rayos de la luz del sol en la superficie, y mi cuerpo entumecido de repente tuvo un poco de fuerzas, así que me esforcé para alcanzar la superficie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me encuentro aquí? Pensé mientras me acercaba a la superficie, y entonces él me habló. Si no lo pudiste entender así, tal vez sea más sencillo si lo sientes así. Y entonces alcancé la superficie, pero lo que me esperaba allí, era algo incluso peor que la presión del fondo marino. Mi mirada se quedó fija en el cielo, me encontraba completamente consternado, al mismo tiempo que estaba siendo embarcado rápidamente por el miedo, porque, cuando bajé mi mirada, ya no me encontraba en la superficie del mar, sino sobre la tierra, en un lugar que conocía muy bien. Shimabara, las llamas, el sonido chispeante, el olor a carne quemada, el aire envenenado, no pude evitarlo, lo recordé todo en cuestión de segundos, y entonces comencé a temblar, pues delante de mí mi final, mi fracaso, una vez más. No. Esto no debería de estar pasando, yo tengo una segunda oportunidad. Esto no debería de volver a ocurrir. Súbitamente, escuché los gritos de personas a las que conocía bien, el sonido de las flechas, el choque de las espadas, la desesperación inundando el aire, la muerte de aquellos que me siguieron, los vi pasar una vez más, justo a mi lado, justo enfrente de mí, y una vez más, presencié cómo eran asesinados. Sentía mi cuerpo pesado, me encontraba inmóvil, era como una repetición exacta, pero no se me permitía intervenir, estaba allí, clavado, sin poder hacer nada más que experimentarlo todo por segunda vez, sufrir por segunda vez mi mayor error. La impotencia comenzó a tragarme, intenté gritar, pero las palabras no salían. Por favor. Ese solo denme una segunda oportunidad, no fallaré esta vez, por favor, mi señor. Y las llamas comenzaron a aumentar, mientras el infierno de mi final se hacía cada vez más palpable. Por favor. La tienes, me respondió. Allí estaba, en medio del infierno, a unos pasos de mí, pero, al mismo tiempo, se sentía como si estuviese a kilómetros de distancia. Tienes una segunda oportunidad. Y veo que te arrepientes, y es por eso que ha cambiado. Sin embargo, no confundas las cosas, el arrepentimiento es una cosa, te lleva al cambio, pero la desesperación que te motiva bien puede nublar tu juicio y llevarte por los caminos del fracaso. Salomón se me acercó, y entonces me di cuenta de que estaba arrodillado en el suelo, y me costaba respirar. Contéstame, Amakusa Shirou Tokizada, ¿realmente cree que alguien que no puede ver el valor de una vida humana, puede salvar a toda la humanidad? Si tu respuesta es sí, entonces déjame decirte, hermano mío, que estás pecando de inconsciente, pues la desesperación que te provocó el no haber podido salvar a nadie, está nublando tus ojos, y lo que te espera al final de este camino, puede ser un fracaso incluso peor que el último. Así que, por tu propio bien, reconsidera tus aviones, antes de que sea demasiado tarde. No pude hablar, mi garganta estaba seca, mi mente cansada, casi desfallecía. Pero entonces, y para mi fortuna, volvimos, una vez más estábamos en la plaza de la Ciudad del Vaticano. A unos metros de mí, pude divisar a Laurentis, arrodillado, transpirando, casi parecía que estaba intentando escupir agua. ¿Ya recordaste el peso y el valor de tu respuesta, Laurentis?, preguntó Salomón. El hombre se encontraba transpirando, pero después de tranquilizarse, alzó su mirada y dijo: el arrepentimiento, sí, por supuesto que no es tan sencillo como solo sentirse mal y disculparse. El verdadero arrepentimiento te hace sufrir, te molesta constantemente, no te deja pensar en otras cosas, es una presión mental aplastante hasta el punto en el que puede convertirte en una presión física, uno que puede mermar la salud, e incluso impedir la rutina diaria, y no para hasta que se produzca el cambio, y una disculpa no es más que solo el primer paso, pues, aquel que se arrepiente verdaderamente cambia. Y no ve las cosas de la misma forma, de esta manera evita bajo cualquier medio volver a caer en la misma situación por segunda vez. Eso es el arrepentimiento, y eso es lo que produce. En realidad. ¿Y te arrepientes, Laurentis?, volvió a preguntar Salomón. Laurentis ascendió, y se tocó el cuello con incomodidad.
Sí, desde que tomé el papado me ha estado atormentando por dentro, solo han sido unos pocos meses, pero siento que he envejecido una década en ese lapso de tiempo, siento como si el estrés me estuviese carcomiendo por dentro, Laurentis sonriendo de mala manera. Debo de verme muy mal, ¿verdad? Uno de mis nietos, no vale la pena ocultártelo, uno de mis hijos creyó que tenía una enfermedad degenerativa que, junto con mi vejez natural, terminaría con mi vida en un par de años seguramente, y partió hacia una ciudad de Japón con la esperanza de encontrar algo que pudiese ayudarme. Intenté convencerlo de que estaba equivocado, porque en el fondo lo sabía, era el remordimiento lo que me estaba consumiendo. Pero a pesar de eso, debo haberme visto tan mal que decidió partir de todos los modos. Mientras proseguía su discurso, el rostro del hombre comenzó a deformarse a medida que hablaba, y las lágrimas junto con una expresión lamentable a la vista se vislumbró en su rostro. Pero no puedo tomar una decisión. Finalmente, el párroco fue presionado hasta sus límites, y terminó estallando. Mi conciencia me impide seguir ejerciendo el papado. Sé que solo traeré problemas mientras me mantenga en la carga. Pero, al mismo tiempo, también sé que el abandonar el cargo solo nos traerá problemas, tanto para mí como para la iglesia, y será mucho más sospechoso con tan poco tiempo ejerciendo. No puedo seguir ejerciendo, y tampoco puedo abandonar, lo único que me queda es seguir aguantando e intentando no ocasionar problemas, pero quien calla otorga, la omisión también es origen del pecado, así que incluso eso es un error. Salomón simplemente acercándose con tranquilidad. Lo sé, y nuestro Señor también lo sabe, tu situación sería diferente si el anterior papa continuase vivo ejerciendo como si de un papa emérito se tratase, entonces tendrías a alguien en quien apoyarte. Pero no es el caso, y por eso estoy aquí. Laurentis, solo hay un camino correcto para ti, deberás volverte digno, solo entonces tu conciencia estará en paz, y solo entonces la iglesia tendrá al pastor que se merece y que requiere. Pero Salomón ni siquiera necesitó terminar de escucharlo hablar. Lo sé, tu fragilidad humana es uno de tus mayores obstáculos, y precisamente por la posición en la que estás, dependiendo en gran medida del resto de cardenales también será un error a futuro, pero ¿acaso no me has oído? He sido enviado para ser el verdugo de tus malos caminos. Entonces el rey de la hechicería se acercó a su santidad y se colocó a su misma altura y, por primera vez desde que comenzó esta conversación, ambos pudimos ver cómo su expresión se suavizó. Pero hermano mío, al final también se te ha otorgado a ti la última palabra, tienes 3 caminos ante ti, tanto si deseas seguir ejerciendo en solitario, aunque el remordimiento te consuma lentamente, como si deseas dimitir a pesar de los problemas que traerás, o si deseas aceptar la piedad que se te ha otorgado con esta última opción, depende de ti, y mientras hablaba, extendía su mano hacia el sumo pontífice. Haz ahora tu elección. Y por un momento, el hombre abrió grandes sus ojos, y su expresión lastimera y demacrada dio paso a la esperanza y al éxtasis que ésta traía consigo, una sonrisa de paz se vislumbró en su, mientras miraba con un gran suspiro, dejaba atrás la culpa que lo carcomía, para dar paso a una nueva etapa en su vida. Laurentis, sin dudar ni un instante, tomó la mano de su prójimo, y, con voz un poco temblorosa: enséñame, maestro. A lo que Salomón niega humildemente: no, yo no soy tu maestro. Pero ambos compartimos al mismo maestro, y por su infinita misericordia, ambos nos redimiremos, porque, tanto tú como yo, nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Y luego colocó gentilmente su mano sobre su cabeza. A partir de ahora comenzaremos a caminar juntos por un nuevo camino, pero por ahora, después de lo que ha pasado, lo mejor es que descanses. Y dicho esto, Laurentis cayó dormido inmediatamente. Y finalmente me acerqué, me mentiría a mí mismo si no dijese que me sentía acongojado en varios sentidos. ¿Y ahora qué harás, Salomón? Lo que ya he dicho, pero mi trabajo será más fatigoso de lo que te imaginas, pues corregir el mal camino del pastor también significará tratar con su rebaño descarriado. Les ofrecerá la misma misericordia que le ofreció a Laurentis, pero de elegir seguir con sus malos caminos, tendré que apartarlos del resto, porque una sola manzana podrida es capaz de poner en peligro a toda una cesta de buena cosecha. Asentí silenciosamente, estando de acuerdo con sus aviones.
Pero eso es solo a largo plazo, por ahora, hay otro tema que tengo que tratar inmediatamente, volvió a hablar el rey de la hechicería. Y entonces miró hacia mi dirección, no, miró hacia lo que se encontraba detrás de mí, y pude verlo, ya no nos encontrábamos en la plaza de la Ciudad del Vaticano, en cambio, nos encontrábamos frente a un gran trono. Allí se encontraba eso la agregación de los 72 pilares demoníacos, Goetia, quien observaba con una extrema frialdad, pero por extraño que me pareciera eso era curiosidad. Había podido ver a los 72 demonios durante la Guerra del Santo Grial, y gracias a discernimiento del nombre verdadero, tenía bastante información sobre estos. Tenía entendido que Goetia era la agregación de los 72 como un solo ser, pero, al mismo tiempo, como una colonia, por ende, cada vez que hablaba, hablaba por todos, pero, al mismo tiempo, algún rasgo de personalidad de alguno de los 72 en específico salía a la superficie. Pero esta vez, no fue así, tal vez significaba que estaban completamente alineados esta vez. ¿Esta es tu decisión, Salomón?, preguntó Goetia. Salomón asintiendo. Así es. Le dijiste que viniste por causa de una revelación, declaró Goetia. Y así es, confirmó Salomón. Una revelación me instó a enviar mi 10º anillo al futuro, gracias a eso ahora estoy frente a ti, pero parece que todo lo que viene después de eso, ha sido dejado a mi elección. Salomón se acercó al gigantesco ser sin ningún ápice de duda. Estoy aquí por voluntad propia, Goetia, y todo lo que he hecho y lo que haré a partir de ahora, también lo será. Si has decidido actuar, entonces rechazas la conclusión a la cual llegaste hace tantos años, preguntó Goetia. Salomón asintiendo. He decidido no huir, no, siendo claros, he decidido luchar. ¿Por qué? Porque Laurentis no es el único que se arrepiente, y como dije el arrepentimiento lleva al cambio, se explicó Salomón. Tú y yo vimos las mismas cosas, pero llegamos a conclusiones totalmente opuestas. Creo que alcancé esa conclusión porque carecía de la libertad para enojarme, pero ahora es diferente. Sin embargo, la libertad para enojarme también incluye la libertad para elegir contra quién, y en este momento, estoy enojado conmigo mismo, por cómo permití que todo termine, por mi propia cobardía. Pero no es solo eso, ahora valoro aquello a lo que no le di importancia en el pasado, veo el valor de aquellos quienes caminan detrás de mí, quienes necesitan que aguante, por eso, por aquella niña a la que su padre abandonó como si de un mero objeto se tratase, por aquella otra chica normal a la cual se le ha cargado con un gran peso que supera sus fuerzas, y por quienes luchan por un futuro mejor a pesar de sus fragilidades, aguantaré por ellos, y me mantendré firme en mi posición. Esta es mi auténtica resolución, y, por ende, también niego la conclusión a la que tú llegaste, Goetia. Ja. ¿Acaso crees que tu juicio tiene algún valor para nosotros?, gruñó el daemon. Salomón asintiendo. Creo que sí, a fin de cuentas, por algo me ha estado observando durante casi una década, ¿no es así? Vi como el gigantesco daemon sujetó con fuerza su trono y los ojos fríos se encendieron con una furia casi ciega. ¿Y si negamos tu nueva conclusión, y si sugerimos reafirmar la nuestra? ¿Qué harás entonces, Salomón? Salomón gritando cansadamente. Ya conoces la respuesta a esa pregunta. Goetia entrecerró sus ojos. ¿Y crees que puedes detenernos? Debes saber que la razón por la que ha permanecido durante esta década con tanta facilidad, es porque te hemos permitido poseer tu propio cuerpo, y aunque gracias a este tengas alguna oportunidad contra nosotros, recuerda que nuestros auténticos hijos todavía se encuentran dentro de este, en el momento en el que te rebelamos en nuestra contra, te expulsaremos. Sus verdaderos hijos están dentro de Salomón. Entonces, ¿esos son manifestaciones?, me pregunté mientras observaba los pilares. Eso no cambiará nada, contestó Salomón. Después de todo, la razón por la que me permitiste volver a poseer mi cuerpo, fue porque te diste cuenta de que hay algo que todavía no comprendes, algo que podría detenerte, ¿no es así? Las voces de los 72 pilares comenzaron a resonar por todo el lugar, despotricando el nombre de Salomón a los 4 vientos.
Si deciden continuar con vuestro ritual de incineración del orden humano, entonces habrás fracasado para mí, Goetia, pues los 72 deberían de saber cuál fue tu verdadero objetivo desde un inicio, la corrección del orden humano. Al oír este nombre, las voces de los 72 rugieron con más fuerza, a lo que el rey de la hechicería solo sonriendo cansadamente. Dicho todo esto, ¿no creen que me odian demasiado? Salomón, ¿te atreves a burlarte de nosotros?, gritaron los 72 pilares en discordia. Maldito. Desgraciado. A lo cual, Salomón respondió tranquilamente. No me burlo, les estoy dando una opción. Obedézcanme una vez más y corrijamos juntos el orden humano. Si me siguen, antes de que nuestro viaje juntos termine por segunda vez, yo mismo les daré la respuesta que tanto ansían. Sin embargo, si insisten en llevar a cabo el ritual de incineración del orden humano, entonces, en este mismo momento, declararé el final, tanto para ustedes como para mí mismo. Si haces eso, dejarás a la humanidad a la deriva, declaró Goetia. Preparó ciertas contramedidas. No serán suficientes. Salomón asintiendo. Pero será mejor que hacer que carguen con mis errores, así que decidirán, 72, el cómo terminará vuestra odisea. Y, súbitamente, los 10 anillos de Salomón comenzaron a brillar. Silencio, un silencio abismal colmó a Ars Paulina. En cierto sentido, fue incluso más aterrador que los gritos de los 72 pilares. De repente los ojos de los pilares comenzaron a moverse a gran velocidad, a medida que una enorme cantidad de voces rugían en contraposición, y, finalmente, silencio una vez más. Hemos tomado una decisión, volvió a hablar Goetia una vez más. A lo que Salomón observó atentamente. Pospondremos el ritual de incineración del orden humano momentáneamente, hemos decidido seguirte observando hasta que lleguemos a un juicio adecuado. Por ahora, retomaremos el protocolo de corrección del orden humano, siempre y cuando seas tú quien nos dirija, y aunque mientras decía estas palabras, parecían que su ira se había aplacado, eso solo duró un instante, pues sus ojos volvieron a encenderse violentamente. Sin embargo, Salomón, una vez es todo lo que necesitamos. Si tu determinación y voluntad flaquean, aunque sea solo una sola vez, nosotros, los 72 dioses demonio, haremos todo lo que esté en nuestro poder para destruirte. A ti y a la lamentable humanidad que permite existir. Luego de rugir con esas palabras, la enorme y aterradora figura desapareció, dejando el trono vacío, a lo cual Salomón cerró sus ojos y contestó serenamente. Gracias por el voto de confianza, para luego sentarse en el trono. ¿Qué harás? Pero entonces callé, ya le había hecho esa pregunta. ¿Qué harás tú? Me devolvió la pregunta el rey de la hechicería. ¿Me estás preguntando qué sigue siendo tu aliado? No específicamente, tienes el derecho a unirte a quien creas más cercano a los ideales que persigues, pero te daré un consejo, decídete antes de la primavera del siguiente año. ¿Por qué? ¿Comenzará eso en la primavera del año que viene? Salomón hizo un ademán, parecía que no quería que le preguntase nada más. Un consejo es un regalo peligroso, incluso del sabio al sabio, por tu bien, no diré más. Asentí con mi cabeza en agradecimiento. ¿Seguirás trabajando para la iglesia? Si me lo permites. Salomón asintiendo. Siempre que no me des razones para excomulgarte, eres bienvenido a trabajar por el bien de los demás. Dicho esto, voy a darte un trabajo. ¿Cuál es? Tu hermano, Kotomine Kirei. Me tensé un poco, recordando cómo el rey de la hechicería declaró que no permitiría manzanas podridas, y sabía que Kirei entraba fácilmente dentro de esa categoría. ¿Sí? No lo excomulgaré todavía, pues tiene un papel que cumplir, y llegará el momento en el que pagará por sus pecados, y no seré yo su verdugo, pero hasta ese día, quiero que le informes que no se le permita la entrada a ningún templo más allá de aquel que se le encargó en Fuyuki, y que queda relevado de sus deberes sacerdotales. De ahora en adelante, servirá exclusivamente como ejecutor, nada más. Asentí. Se lo haré saber. ¿Volverás a Japón? Asentí. No sé cuáles serán sus planes para la asamblea del octavo sacramento para la agencia de entierro, pero dudo que necesites de mi ayuda. En ese caso quiero que alguien te acompañe. Ven, Barbatos.
Habiendo dicho su nombre, uno de los pilares demoníacos tomó forma humana, y pude distinguir quién era, uno de los miembros de las 3 familias fundadoras de la Guerra del Santo Grial, aunque no había interactuado en demasía con él durante el ritual. Era Souken Matou, aunque Salomón lo llamó con el nombre de Barbatos, un anciano completamente calvo y encorvado, el cual vestía túnicas sencillas y portaba un bastón. Barbatos, quiero que acompañes a Ruler de vuelta a Fuyuki, y además de eso, quiero que vigiles a un grupo de personas que pronto llegará a la ciudad. Si es viable entablar relación con ellos, ofréceles tu ayuda si ves que la requieren, y, de ser posible, se convierte en mi intermediario. Sorpresivamente, vi al anciano sonriendo de una forma no retorcida por primera vez. Después de 3000 años, no pensé que vería algo podría sorprenderme, y mucho menos después de que han pasado 500 años desde la última vez que me encarné, pero aquí estamos. ¿No eres capaz de cumplir mis órdenes?, preguntó Salomón. El anciano negado con su cabeza. Para nada, ya sabes que fui uno de los que más te detestó por haber decidido no actuar, y aunque estuve de acuerdo con el ritual de incineración del orden humano, como todos los demás, siempre me mantuve buscando otro método que cumpliese mejor con mis expectativas, pero nunca pensé que ese método pasaría por volver a seguir tus órdenes. Salomón, te detesté por tu falta de acción, y tal vez por eso me siento tan regocijado en estos momentos. Seguiré tus órdenes, pues ambos perseguimos el mismo ideal, y da igual cuál sea el camino que escojas recorrer, pues si es el que ha decidido tomar, no puede ser otro que el correcto. Y así, mi última visita al Vaticano llegó a su fin. Tache. Finalmente llegué a Japón. No era la primera vez que regresó a casa desde que me fui hace casi 10 años, pero era la primera vez que regresó con plena libertad de hacer lo que quisiese, aunque fuese por poco tiempo. Si era sincera conmigo misma, esta ocasión era bastante extraña, es decir, no era la primera vez que no tenía trabajo durante los últimos 10 años, pero era la primera vez que se me permitía intervenir con el mundo exterior. Esto me parecía extremadamente extraño, pues la Monselle era extraordinariamente estricta en este aspecto, ya que, después de lo ocurrido hace 10 años, se suponía que debía de estar muerta, y solo me encontraba con vida debido a las acciones de esta, o dicho de otra forma, cualquier acción mía podía ser tomada como un efecto segundo de la intervención de la Monselle, es decir, estaría violando su protocolo más alto, la no intervención. Es por esto que, a pesar de que lo había pedido múltiples veces a lo largo de los años, siempre se me había negado el poder intervenir con lo que era el mundo exterior, o lo que yo podía considerar como el mundo exterior, tomando en cuenta en donde generalmente me encontraba. ¿Por qué se me habrá permitido salir esta vez?, me pregunté a mí misma. ¿Ya leíste toda la información que te envié, Tachie?, preguntó Sakura. Sonreí y saqué mi celular, cuya verdadera función era servir como un sistema de monitoreo directo sobre mi persona. Oh, Sakura. En la pantalla de mi celular se encontró la imagen de mi cuidadora, la IA avanzada a carga de mi salud. Sin embargo, su apariencia era muy diferente a como generalmente lucía. La Sakura que yo conocía tenía el cabello marrón oscuro largo y lustroso, mientras que sus ojos eran de color verde azulado, pero la Sakura que se me mostraba en la pantalla tenía tanto sus ojos como su cabello de color morado. ¿Qué ocurre, Tachie?, preguntó mi cuidadora. ¿Eres tú, Sakura? Por supuesto, ¿quién más sería? Sakura, la Sakura en la pantalla apareciendo. Tosaka Sakura. Aunque tardó un poco más, ella volvió a sentir. ¿Por qué cambias tu apariencia tan repentinamente? Oh, eso, su expresión de pronto cambió y se mostró un poco incómoda. Bueno, verás, ¿recuerdas que te dije que la Monselle muchas veces crea a sus IAs basándose en personas a las cuales observa? Asentí, y rápidamente me di cuenta de a qué quería llegar. Espera, no me digas que Tosaka Sakura fue una persona de la actualidad a la que la Monselle vio y que usó como base para crearte. Sakura sonriendo alegremente y me guiñó un ojo mientras asentía. Bingo. Exactamente. Realmente es un poco extraño verla actuar tan animada, generalmente es más reservada y tímida, y si bien no es un cambio que haya sufrido de golpe, creo que su personalidad casi ha dado una vuelta de 180 grados. ¿Estará bien?
Cambié mi apariencia para no tener que confundirme con esa chica, me explicó Sakura. A lo que yo ladeé mi cabeza. ¿No crees que es un poco exagerado? Es decir, ¿realmente crees que nos encontraremos con ella? Incluso estando en el mismo país las posibilidades son muy bajas, ¿no? Obviamente el nombre Sakura era un nombre japonés, así que obvié el que la chica se encontró en Japón. A lo que Sakura se mostró un poco incómoda. Te iba a sorprender el alto valor de las probabilidades que tenemos de encontrárnosla. Pero, de todas formas, así no habrá problemas. Anjouname. Tienes razón, Sakura ladeó la cabeza. Realmente no tengo intención de presentarme a ninguna persona, pero me gustaría conocer al senpai del que me ha estado hablando durante todos estos años. ¿Senpai? Pregunté, extrañada. A lo cual, Sakura se acercaba. Ya que él te cuidó antes de que yo fuese encargada de cuidarte, eso lo hace mi senpai, ¿no es así? No pude evitar esbozar una mueca al mismo tiempo que ladeaba mi cabeza hacia un lado. Bueno, supongo que, en cierto sentido, tienes razón. A lo cual Sakura entusiasma ampliamente. ¿Verdad que sí? Y bueno, después de oírte hablar tanto sobre él, realmente quiero poder conocerle. Y, de repente, se mostró un poco molesta. Supongo que, si llegásemos a conocernos, y además nos encontrásemos con la otra Sakura, sería incómodo, ¿verdad? Probablemente. Asentí. La gente que no nos conocerá bien, nos llamará a ambas Tozaka-san, mientras que los que sean cercanos, nos llamarán a ambas Sakura Sakura B Tozaka. Creo que el apellido es innecesario, así que Sakura B para todos, y B-chan para ti y para senpai. ¿Qué te parece? No suena mal, pero, ¿qué significa el B? Otra vez, para mi consternación, Sakura se mostró bastante alegre. ¿Eso es un secreto? Ok, respondí. Y no me respondiste, ¿leíste lo que recopilé para ti? Respondí nerviosamente. Tachie, me respondió B-chan con una expresión de entre decepción y de, léetelo de una vez. Bueno, ¿qué tanto puede haber cambiado? Intenté desviar la conversación. Tachie. Bien, ya lo leo, suspiré. Como agente de la Monsel, no había tenido muchas oportunidades para conocer el mundo exterior más allá de mis misiones, esto no por falta de tiempo, sino por prohibición, así que, cuando no tenía trabajo, no solía rondar por el mundo, sino rondaba por la Monsel, para ser específicos, en su mundo virtual. Allí había veces en que tenía trabajo, ayudando a bloquear los ataques informáticos desde el mundo virtual, sin tener que llegar a utilizar la violencia en el mundo físico, o a veces simplemente realizaba pequeñas tareas que me encomendaban para así mantenerme ocupada, y cuando no había absolutamente nada que hacer, por mi seguridad mental, B-chan decidió crear una simulación para mantenerme ocupado, ¿qué hubiera ocurrido si la Cuarta Guerra del Santo Grial nunca hubiera ocurrido? De esta forma, pude experimentar las niñez que me fue negada, así como una adolescencia, y pude terminar mis estudios a nivel elemental, primaria, así como experimentar la secundaria, bachillerato, liceo, etc., pero al final, tenía que volver, siempre tuve que volver, por eso nunca pude ver dicha simulación como mi realidad no era la vida normal de una estudiante japonesa, mi realidad era la de una niña que, por el objetivo de un grupo de magos, terminó sufriendo las consecuencias de un ritual fallido. Al borde de la muerte, con mi familia asesinada, utilizada como una herramienta como pago por mi vida, y sin poder relacionarme con el resto del mundo. Precisamente por eso le pedí a B-chan que no incluiría a Shiro en dicha simulación, porque sabía que él estaba vivo allá afuera. Dicho esto, sabía que él estaba vivo, pero no sabía qué le había ocurrido después de todo el desastre. Cuando era más joven, tenía la esperanza de que Shirou siguiese siendo el mismo, pero al haber madurado me di cuenta de que eso era imposible, no después de lo que pasamos, y no después de la casi década que debió haber vivido en solitario, por lo que, después de haberme permitido mi primera interacción autónoma con el mundo exterior, desde que comencé a servir a la Monsel, B-chan me hizo un resumen de lo vivido por Shirou durante la última década. No obstante, por la emoción, se me olvidó leerlo. Resumen de los eventos importantes de los últimos 10 años de vida de Muramasa Shirou. Autora: Sakura-chan.
Ok, Tachie-chan, antes de entrar en materia, necesitamos que tengas un poco de contexto. Luego el maestro deberá de utilizar un hechizo de comando para ordenarle a su sirviente que se suicide y, con este último sacrificio, el grial termina de llenarse y puede ser utilizado con todo su poder. Lamentablemente solo un sirviente es capaz de reclamar el santo grial. Así que sí, los idiotas crearon un sistema para alcanzar la raíz, esto es tema para otro día, que prácticamente nunca podrían utilizar para dicho propósito. No los culpes, son magi, no sobresalen en el sentido común, eso, y que uno de sus peores fundadores sea de una familia que tiende a meter la pata en el momento posible, ya indicaba que esto no podía salir bien. Bueno, el caso es que el final de dicho ritual conclusiones en lo que ya sabemos. El incendio de Fuyuki. El grial termina de llenarse y puede ser utilizado con todo su poder. Lamentablemente solo un sirviente es capaz de reclamar el santo grial, así que sí, los idiotas crearon un sistema para alcanzar la raíz, esto es tema para otro día, que prácticamente nunca podrían utilizar para dicho propósito. No los culpes, son magi, no sobresalen en el sentido común, eso, y que uno de sus fundadores sea de una familia que tiende a meter la pata en el peor momento posible, ya indicaba que esto no podía salir bien. Bueno, el caso es que el final de dicho ritual conclusiones en lo que ya sabemos. El incendio de Fuyuki. El grial termina de llenarse y puede ser utilizado con todo su poder. Lamentablemente solo un sirviente es capaz de reclamar el santo grial, así que sí, los idiotas crearon un sistema para alcanzar la raíz, esto es tema para otro día, que prácticamente nunca podrían utilizar para dicho propósito. No los culpes, son magi, no sobresalen en el sentido común, eso, y que uno de sus fundadores sea de una familia que tiende a meter la pata en el peor momento posible, ya indicaba que esto no podía salir bien. Bueno, el caso es que el final de dicho ritual conclusiones en lo que ya sabemos. El incendio de Fuyuki. No sobresalen en el sentido común, eso, y que uno de sus fundadores sea de una familia que tiende a meter la pata en el peor momento posible, ya indicaba que esto no podía salir bien. Bueno, el caso es que el final de dicho ritual conclusiones en lo que ya sabemos. El incendio de Fuyuki. No sobresalen en el sentido común, eso, y que uno de sus fundadores sea de una familia que tiende a meter la pata en el peor momento posible, ya indicaba que esto no podía salir bien. Bueno, el caso es que el final de dicho ritual conclusiones en lo que ya sabemos. El incendio de Fuyuki. Ahora tengo que darte un poco de contexto sobre Senpai Shirou. Para ti lo llamaré Shirou en el informe por conveniencia, aunque no me culpes si de vez en cuando lo llamo Senpai, más específicamente, sobre su linaje. Verás Tachie, Shirou es descendiente de Muramasa, sí, ese Muramasa, herrero desquiciado que creaba espadas malditas allá por la era Bunki, así que ya debes imaginar que su familia no es normal, y si bien no es una familia de magos, sí es una familia relacionada con el mundo de la hechicería. ¿Y por qué esto es importante?, te preguntarás. Pues, porque al final de la Guerra del Santo Grial, Shirou fue salvado por un hombre llamado Kiritsugu Emiya, sobre quien es en su totalidad, es un tema para otro día, pues es un tema muy largo, pero lo más importante, es que Kiritsugu era un mago. Resumiendo, muchas de las cosas, Kiritsugu se lo dijo a Shirou, y Shirou pidió aprender hechicería. Sin embargo, Kiritsugu se lo negó, al menos hasta que se enteró de que Shirou estaba relacionado con Muramasa. Verás, Kiritsugu estaba lisiado, en el aspecto mágico, y tenía un problema. Su hija estaba secuestrada por una familia de magos, su familia materna, para ser más exactos, y ya que Shirou era parte de una familia relacionada con los magos. Posee circuitos mágicos, como me preguntas qué son, voy a tener que hacerte un examen, y ay de ti si no lo pasas, así que decidió enseñarle hechicería, pero a cambio, Shirou tendría que ayudar a rescatar a su hija. Después de que Shirou fuese entrenado durante un año por Kiritsugu, y también por su hermana. Sí, sé que no tiene una hermana.
pero hubo una mujer que era amiga de Kiritsugu y que actuó como una especie de hermana mayor para él, en lo que respecta a Kendo y al aprendizaje del inglés, así como también por su ancestro en técnicas de forja. Sobre su ancestro, bueno, básicamente encontró su espíritu sellado dentro de una antigua katana y este se ofreció a entrenarlo con el fin de que Shirou le ayudase a cumplir su sueño. Sí, lo sé, parece trama de un manga barra novela barra anime, etc. Cliché, pero a mí no me culpes, yo solo relaciono lo que sucedió. Partió hacia Inglaterra rumbo a la Asociación de Magos. Sí, sé que no tienes un gran concepto de esta organización, considerando lo que te he hablado con anterioridad. Estoy seguro de que el conocimiento que ha heredado de Galad te ayudará en este caso. Resumiendo la historia, Shirou se encontró con ella, digno de su mala suerte, y llamó su atención. Por cierto, no te lo había comentado, pero aparte de rescatar a su hermana, Shirou tiene como objetivo la creación de la espada definitiva, sueño de su ancestro, y Altrouge, por su lado, quiere evitar el destino que le aguarda al mundo, debido a los eventos que se han estado dando y que nos han llevado a nuestra situación actual, al prometerle forjar la espada que cortará el destino del mundo. Tierno, pero tonto, por lo que Altrouge decidió ayudarlo y le siguió a la torre del reloj, donde se hizo pasar por su aprendiz. Además de esto, lo único relevante de esa ocasión fue que también obtuvo un arma muy importante, el Black Barrel, un arma de Atlas. Sí, hay toda una trama de trasfondo sobre cómo la obtenida, pero eso no es relevante. Lo relevante es que la utilizada para asesinar al séptimo de los 27 grandes chupasangre, lo cual a su vez provocó que dicha organización le impusiese al Altrouge, que pertenece a dicha organización, que lo convirtiese en un chupasangre o lo asesinase. Altrouge no está dispuesta a hacer ninguna de las dos, a menos que la situación sea desesperada y, afortunadamente, mientras Senpai tenga a Balón. O sí, se me olvidó decírtelo, la forma en la Kiritsugu lo salvó fue inflándosela, es imposible convertirlo en uno. Además de que la reina de la torre decidió amenazarlo contratarlo, para que sea su ejecutor. Por cierto, no era relevante hasta ahora, pero Kiritsugu estaba siendo consumido por la maldición de Angra Mainyu, Sid, esa misma, y su vida se acortó amplia, así que tuvieron que apresurar sus planes para salvar a su hermana. Esto hizo que tuviesen que realizar la operación de rescate hace unas cuantas semanas. Resumiremos un poco lo que ocurrió. Shirou se reencontró con Manaka Sahyou. Sí, para nuestra desgracia sigue con vida, así que supongo que el dicho tiene base. Hierba mala nunca muere. Y los tres, Shirou, Kiritsugu y Manaka, invadieron el territorio de la familia Einsberg, una de las tres familias fundadoras de las GSG, como ya sabes, y el resultado fue el siguiente. Iya, la hermana de Shirou, fue rescatada y Kiritsugu se sacrificó para salvar a su hija, y al final, Shirou, Manaka, Iya y sus sirvientas. Bechan. Grité mientras leía el informe, a lo cual todas las personas que estaban a mi lado me miraron raro. Mami, esa chica de ojos azules le está gritando a su celular, exclamó un niño apuntándome con su dedo. Tranquila, tranquila, por suerte Senpai también es japonés, así que no será fácil que lleguen a ese punto. Por otro lado, el resto son europeos o mestizas, así que yo que tú tendrías cuidado, me respondió Bechan para mi mal humor. Bueno, muchas cosas pasaron. Shiro y los demás participaron en una falsa guerra del Santo Grial en el séptimo laberinto de Kaubak Alcatraz, otro de los miembros de los 27, por orden de la reina. En esto pasaron muchas cosas de importancia para todos los participantes, pero en cuanto a lo que nos importa, lo más importante es que Shirou se encontró con Merlin, de nuevo, hierba mala cuesta para que muera, y este puso ciertas ideas asquerosas en su mente. Sugerencia. Si lo ves, córtale las pelotas y después métele tu escudo por lo más profundo de su XXXX, me lo vas a agradecer. ¿Qué fue lo que hizo? Pregunté preocupada, a lo que Bechan me contestó de mal humor. Sigue leyendo y lo sabrás. Además, Iya fue nombrada como uno de los 12, ahora 13, lores. Los lores, como ya deberías saber, inferir, son las 12 personas más influyentes y poderosas de la Torre del Reloj, y esto trajo multitud de problemas. Es como si una persona desconocida de otro país se involucrara en la política de otro reino y de la noche a la mañana se volviese de las personas más poderosas de dicho reino.
Esto conclusiones en bueno. Antes de que continúe leyendo, respira hondo, cálmate e intentaré explicarte las cosas de la forma más clara posible. Los magos son una sociedad ampliamente conservadora, todavía viven en la época de los lores, nobles, etc. Que esto no te engañe, son muy conscientes de la sociedad actual, para así no cometer ningún error que pueda revelar su sociedad, y no son idiotas, en la mayoría de los aspectos, en otros bueno. Espera, no me digas que se comprometió con... Probablemente ya te debes imaginar con quién se comprometió Sid, con Shirou. QEE. ¿No te había dicho que la sociedad de los magos permitía varias cosas como el incesto? Aunque en este caso solo sería político, ya que no son verdaderamente hermanos, pero el incesto no es lo único que pueden permitir. ¿What? ¿Qué más permiten? Saliva tragué. Bueno, aunque al comprometerse con Shirou obtuvo las conexiones que éste tenía como si fueran propias, estas no serán suficientes como para afianzar su posición en contra de familias que han estado conspirando las unas contra las otras durante siglos, así que, con tal de establecer firmemente su posición, decidió que lo más apropiado era crear un harén. Espera. Shichiro está en una relación poligámica en el harén de su hermana. Y yo hoy tengo que hacer algo, esto es. Aunque el harén no era de Iria, sino de Shirou. Disculpa, ¿qué? Bueno, ya que Iria no tenía ninguna experiencia dentro de la torre, no podía casarse con ninguno de ellos, pues no conocía a nadie aparte de su hermano, así que cualquier compromiso con otro podría no ser diferente a estar invitando a un posible enemigo a tu círculo íntimo. La única opción era que estos hombres fuesen conocidos de su hermano y en los cuales éste confiase. El problema es que Shirou no tenía conexiones fuertes con hombres poderosos entre la nobleza, pero con mujeres bueno, ni te imaginas. Yo que tú lo pongo en línea rapidito, aunque es solo mi opinión, así que sería mucho más fácil establecer dichas alianzas a través de su hermano, y de esa manera se formó lo que actualmente es conocida como la facción Einsvern. Que esto, Bechan, escribe tus fantasías en el resumen, no es correcto, ¿sabes? Intenté comprobar que todo esto era una mala broma, pero la respuesta que obtuve no fue la que quería. Tachie, entrar en negación no te va a ayudar, respondió Bechan un poco molesta. Además, ya te has encontrado con magos antes, sabes más o menos cómo son. Pero... Sigue leyendo, me cortó mi amiga. Ve bien, contesté desanimada. Esto fue visto como una gran estrategia política de parte de Lore Einsvern. Sí, sé que debería de ser Lady, pero el título se aplica independientemente de quién lo porte, al menos en lo público, porque en lo privado varias personas importantes creyeron que era Shirou quien había ideado todo esto, aunque realmente fue obra de Manaka. Mana. ¿Pero por qué? De todas las personas que se me vienen a la mente, ella sería la última que aceptaría compartirlo. Porque sí, desde el punto de vista público todo era un grandioso movimiento político, pero realmente todo era una excusa creada por Manaka para permitirle a Shirou tener un harén sin que nadie pudiera objetar de ninguna manera, que, por muy ridículo que suene, Shirou fue literalmente obligado a tener un harén. En serio, Manaka hasta amenazó con secuestrarlo y violarlo si no aceptaba. Ella siempre fue rara, pero ¿acaso está loca? ¿O se volvió loca con el paso del tiempo? Y ahora todo el grupo viene a Japón por varias razones, y esto significa que es tu oportunidad para reencontrarte con tu amor de la infancia, y robártelo de ser posible. Yo necesito de descansar un momento para poder, o al menos intentar, asimilar todo lo que acabo de leer, susurré. Te comprendo, pero creo que deberías de leer la última parte, me contestó Bechan. No pude evitar volver a suspirar. Bien. Segunda parte del informe de Bechan. Personas importantes a las que conocerás en poco tiempo. Muramasa Shirou. Características. Especie. Humano. Mago, maestro. Género. Masculino. Altura. 177 centímetros. Peso. 70 kilos. Lugar de origen. Japón. Edad. 16. Hechicerías. Gradación de aire, refuerzo, runas, hechicería de manipulación temporal, cánica de realidad, alto secreto, por favor no difundir. Circuitos mágicos, originales y con la cresta integrada. Composición. Especializado para sobresalir en un tipo específico de hechicería.
Número de circuitos. C. Calidad de circuitos. C. Hay una brecha de calidad entre los circuitos naturales y los de la cresta, por lo que la C es un promedio basado en lo que debería de producir cada circuito para llegar a su producción de energía mágica total. Circuitos mágicos, alterados. Aclaratoria especial de Bechan. Debido a que Shirou necesitaba ser más fuerte, Manaka, Altrouge e Iria realizaron un proceso, por llamarlo de alguna manera, extraordinariamente peligroso dentro de la tumba espiritual de Albion, y entre las múltiples consecuencias de este, los circuitos de Shirou fueron alterados. Composición. Alterados, originalmente, eran circuitos especializados para sobresalir en un tipo de hechicería. Sin embargo, después de los eventos en la tumba espiritual de Albion, también fueron alterados para ser mucho más competentes a la hora de absorber y convertir el maná del medio ambiente y, su velocidad de rotación, durabilidad estructural, calidad de conversión y eficiencia. Han alcanzado sus límites. Número de circuitos. C. Calidad de circuitos. B. Gatillo. Una espada siendo desenvainada. Hechizos de activación. Traceon/Time Alter. Elemento. Espada. Atributo. Refuerzo, flujo temporal. Origen. Espada. Departamento. Creación. Miembros de la familia. Linaje. Emiya, adoptiva/Muramasa. Ancestros. Senji Muramasa. Padre. Kiritsugu Emiya, adoptivo. Hermana. Yasbiel von Einsbern, adoptivo. Personalidad. Tu tonto, en ciertos sentidos, honesto, a veces sarcástico, a veces cínico, directo, y terco como una mula, amiga de la infancia. No ha cambiado mucho desde que lo conociste, salvo por una disminución de su sentido común, culpa a los magos, una disminución de sus instintos de autoconservación, culpa del desastre, y un aumento de su terquedad que raya en la obsesión. Esto es natural. Si quieres que te preste atención, golpéalo duro, literal y figurativamente. Otro Brunestud. Características. Especie. Verdadero ancestro, apóstol muerto. Género. Femenino. Altura. 160 centímetros. Peso. 70 kilogramos. Medidas. B93 C56 C88. Aspecto actual. Comentario auspiciado por Bechan. Fucking Lolitetona. Lugar de origen. Europa. Edad. +1000. Hechicería. Hechicería vinculante. Misterio. Calidad de regresión. B. Cantidad de regresión. A. Afiliación. 27 ancestros de los apóstoles muertos/facción Einsbern, como Rouge. Familia. Línea de sangre. Brunestud. Padre. Luna Carmesí. Hermana. Arcueid Brunestud. Parientes. Técnicamente, cualquier cosa creada directamente por intervención del planeta. Personalidad. Quiere a Shirou románticamente, eso ya es más que suficiente para que sea tu enemiga. Además de eso, es mentalmente inestable, de un momento a otro puede actuar como una niña infantil, y en otro instante puede demostrar la sabiduría de sus más de 1000 años de experiencias. También es alguien muy juguetona y traviesa, a la vez que puede ser aterradora cuando se fija el completar un objetivo, al punto de hacer lo que cree que es lo más directo para alcanzarlo, sin importar si se tiene que cargar a muchas personas de por medio. Y sus formas de diversión pueden ser bastante sádicas, o inconscientes. En resumen, 10 cuidados. Yasbiel von Einsbern, Iria para los amigos. Características. Especies. Homúnculo, humano, mago. Género. Femenino. Altura. 165 centímetros. Peso. 62 kilos. Medidas. B92 C59 C86. Comentario auspiciado por Bechan. Como si no tuviera ya buenos genes, tenía que venir Freija joder. Lugar de origen. Alemania. Edad. 18. Hechicería. Linaje de magos. Einsbern. Hechicería. Alquimia, hechicería de hielo, runas, antiguos rituales Kamui. Verdadera magia. Toque del cielo. Circuitos mágicos. Composición. Aberrante, la recreación de un antiguo circuito perdido en la antigüedad. Número de circuitos. A. Calidad del circuito. X. Gatillo. La nieve cayendo. Hechizo de activación. Ens, Sway, Drey. Elementos. Agua, viento, tierra.
Atributos. Flujo y transferencia de poder. Departamento. Alquimia. Linaje. Einsvern/Emilla. Ancestros. Juste Aselis Rich von Einsvern, modelo original. Abuelo. Justacheid von Einsvern, abuelo materno. Norikata Emilla, abuelo paterno. Padre. Kiritsugu Emilla. Madre. Irisbiel de Einsvern. Hermano, S. Shiro Emilla, adoptado. Parientes. Seiya, Leisrit, Figia, y cualquier otro homúnculo Einsvern, los de los Musik serían como primos lejanos. Personalidad. Su personalidad es similar a la de Altrouge, pero mientras que Altrouge es inestable, y por eso actúa como una niña y un segundo después como una mujer sabia y experimentada, y elige actuar como una niña por voluntad propia, pero puede actuar como una mujer consciente de la situación que la rodea cuando lo requiere, sin llegar a mostrarse sabia como Altrouge ya que no posee dicha experiencia. También es bastante traviesa, y cuando se enoja muestra ciertas tendencias sádicas. También ha desarrollado la habilidad de fortalecer, encerrar, su corazón para permitirle actuar fríamente sin importar su situación, aunque suele fallar cuando Shiro está involucrado. Y lo más importante, es incestuosa, pero por suerte, es bastante insegura en su actuar, aprovéchate de eso. Manaka Sahyou. Características. Especies. Humano, mago, maestra. Género. Femenino. Lugar de origen. Japón. Años. 19. Medidas. B95C62C85. Comentario auspiciado por B-chan. Mátala antes de que se reproduzca. No, en serio, hazlo. Información personal. Hechicería. Ninguna en específico. Calidad del circuito. X. Cantidad de circuitos. E. Composición del circuito. Anormal, un precedente nunca antes visto. Miembros de la familia. Linaje. Sahyou. Padre. Hiroki Sahyou. Madre. Señora Sahyou. Hermana. Ayaka Sahyou. Personalidad. ¿Te lo resumen? Bueno, es sencillo, está loca, acá, mátala, le haces un favor al mundo. ¿Te lo resumo un poco menos? Bueno, si tanto lo quieres. Está loca, es manipuladora, está loca X2, es una hipócrita, está loca X3, es perversamente inteligente, y está loca, es Hiro, es una pervertida de cuidado te dije que está loca. Bueno, también tiene sus cosas buenas, es ciegamente leal a Shiro, y seguramente leal también a Ayaka, y quiere lo mejor para él, y seguramente también para Ayaka, y el hecho de que sea manipuladora e inteligente no son necesariamente malas características, si no estuviera loca. En resumen, ten cuidado X2, no, en serio, ten cuidado, podría intentar atacarte, Aka. Intento de asesinato, con tal de mantenerte alejada de Shiro. Y hay otra más o menos. Tosaka Rin. Características. Especies. Humano, magos. Género. Mujer. Altura. 159 centímetros. Peso. 47 kilogramos. Tipo de sangre. O. Lugar de origen. Japón. Cumpleaños. 3 de febrero. Edad. 16. Medidas. B82C57C80, comentario auspiciado por B-chan. Aleluya. Aunque esos muslos son de temer, ten cuidado. Hechicería. Hechicería de joyas, runas, transmutación de materiales, refuerzo. Circuitos mágicos. Composición. Normal, tándem. Número de circuitos. A. Calidad del circuito. A. Gatillo. Un cuchillo atravesando el corazón. Hechizo de activación. Anfan. Elemento. Los 5. Atributos. Conversión, refuerzo. Departamentos. Mineralogía, hechicería moderna. Afiliación. 1. Organizaciones. Asociación de magos, Torre del reloj. 2. Facción. El Meiyoi. Familia. Línea de sangre. Tosaka. Ancestro. Nagato Tosaka. Padre. Tokiomi Tosaka. Madre. Aoi Tosaka. Hermana. Sakura Tosaka. Padres. Edelfeites. Personalidad. Está bien. Vamos a terminar esto, rápida, perceptiva, y muy competitiva, al mismo tiempo también es notablemente ruidosa, astuta, tacaña y mandona, pero por lo general tiene buenas intenciones para aquellos que le importan.
Dicho de otra forma, ella es tu tsundere de confianza, dura, ardiente, perceptiva, juiciosa, traviesa y agresiva, y aun con todo esto no nos podría importar menos. Rin es importante por una única cosa. Puede que tenga sentimientos románticos por Shirou, pero por su personalidad, y también por la relación que ahora Shirou tiene con el resto, es muy complicado, que los llegue a exhibir públicamente, dicho de otra forma, que se confiese, y tú, mi querida Tachie, tienes que encargarte de que eso siga así, o mejor, que abandone por completa dicha idea. Ya veo, esto será un maldito dolor de culo, exclamé luego de terminar de leer el informe. Por cierto, ¿tienes el otro informe que te pedí? Por supuesto, Tachan, me respondió Sakura con una sonrisa asquerosa. No me llames así, pedazo de mierda, conozco bien tus intenciones, respondí. Lo sé, pero a pesar de eso, somos amigas y aliadas, ¿no es así, Tachan? Me respondió Sakura con una sonrisa aún más grande e irónica. Bufe. Es más confiable tener un cuchillo apuntando directamente a tu espalda y creer que no te apuñalarás si das un paso atrás, que tenerte a ti como amiga. Bien, parece que te despertaste con el pie izquierdo, pero anímate, podrás divertirte dentro de poco, este es. Sonreí al ver el nuevo informe. Ernest Graveil, voy a divertirme haciéndote mierda. Mamá, la señorita ahora tiene los ojos rojos y está haciendo una sonrisa espeluznante, expresó un mocoso apuntándome con el dedo. Mocoso, está mal apuntar a las personas con el dedo, le respondí sonriendo. No vaya a hacer que te lo corten, ¿no cree usted, señora? Le preguntó felizmente a su madre. Ve, vámonos rápido, cariño, exclamó la mujer. ¿Cuánto falta para que Bakashiro llegue, Sakura? Llámame Be-chan, respondió ella con un mohín. Sakura, ¿cuánto? Repetí cortantemente. Al menos llámame Be. Bien, ¿cuánto falta para que llegue el idiota, Be? Sakura volvió a sonreír y contestó. Un par de horas. Sonreí. Bien, tengo ganas de volver a verlo. Buenas a todos. Ha pasado un tiempo desde la última actualización de esta historia, más o menos, mejor dicho, ha pasado un tiempo desde el último capítulo de la primera parte de esta historia, espero que lo hayan disfrutado. ¿Tuvieron preguntas en el último capítulo? Parece que sí, entonces, un respondedor. Ariadne Venegas. Las preguntas sobre Bartomelo y Selretch Seiya serán spoilers, así que me salto. Sobre lo de Naruto, no, por el simple hecho de que son mundos diferentes, con reglas diferentes, etcétera. Adaptar algo como el Jutsu multiclones de Sombra Zafate sería un tremendo dolor de cabeza, además de que no tendría mucho sinsentido tener que meter a Manaka o abusar del poder del guión, y además hay otras formas más lógicas de hacer las cosas. Oro contra 2012. Bueno, sobre lo del aspecto de Tachie, también hay diferencias entre esta y la otra. Esta Tachie es una demisirvienta plena, es decir, creció normalmente y se le hicieron las modificaciones necesarias para que pudiese actuar como la Tachie de Den era, básicamente, un cadáver andante, o algo así, la idea de los demis. Todavía no estaba pulida para ese punto. Sobre las divinidades, no sé de dónde los sacaste, pero probablemente te equivocaste de palabra. Sobre lo de Sakura, creo que se reveló bastante en este capitán. Deslizaje. Lo siento, tenía un bloqueo del traductor. Sin embargo, la versión sin formato del próximo capítulo ya está en mi Patreon y el capítulo en sí se cargará a principios del próximo mes. Sedben. Sí que ha pasado tiempo. Sobre Impact, bueno, subí un par de capítulos nuevos, y tengo intención de actualizarla más a menudo. El nuevo cap ya se encuentra en Patreon y se subirá oficialmente el 21 de este mes. Una última cosa. Considerando publicaciones futuras, tengo que explicarles el cómo voy a manejar la cantidad de circuitos, calidad, producción, etc. Y ustedes me dirán, fácil, te guiarás por los rangos que nos han estado dando en Case Files y otras obras, y los que no tengas, pues te lo inventas. A lo que yo responderé, ojalá fuera tan sencillo. Ok, seré conciso. La asignación de circuitos mágicos, calidad/cantidad, no tiene sentido, o al menos yo no se lo hallo. Yo explico.
Me explico, sabemos que D es 10 veces más un número normal, por ende, no podemos tomar a D como 10 exactamente, pero sí podemos calcular dicho número normal. ¿Cuál es? Es 1, 25, ¿cómo lo sé? Pues, porque Lluvia tiene B en cantidad de circuitos, vamos a suponer que cuando se trata de circuitos mágicos los potenciadores funcionan de otra forma, porque no tendría sentido que tenga X cantidad de circuitos y, de un momento a otro, por X condiciones, se le duplicasen mágicamente, si no esto no tiene sentido, así que supongamos que en este caso los potenciadores marcan valores fijos en cuanto a cantidad de circuitos, que es equivalente a 80 veces más, ¿qué número multiplicado por 80 da los 100 circuitos que tiene Lluvia? Ese es 1, 25, lo cual desde un inicio no tiene mucho sentido, pues si bien cabe que el número normal sea 1, a fin de cuentas, la mayoría de las personas no son magos, lo que no tiene mucho sentido es que no sea un número exacto, pues dudo mucho que ese 0, 25 ayude en algo, o incluso que sea algo sano, a fin de cuentas, los circuitos son como un sistema nervioso, y no creo que tenga que explicar por qué tener una parte de dicho sistema, en vez de tenerlo completo, es perjudicial, ¿o sí? A fin de cuentas, ya hemos visto lo que pasa con un circuito defectuoso. Para más información, ver a la hermana de Caules. Ahora, vayamos con ejemplos de posibles inconsistencias en la asignación. Primero pongamos como ejemplo a Touko. En Maotsukai no Yoru, en un material de expansión, se nos dice que Touko tiene V como cantidad de circuitos mágicos. Pero en Kara no Kyoukai te dan un número exacto. 20, ok, esto puede significar dos cosas. Que V es equivalente a 20, lo cual no tiene mucho sentido, más aún considerando que numéricamente V debería de ser entre 37 y 50, numéricamente hablando y tomando a 1, 25 como ese número normal, o, utilizando la excusa del multiverso, que en Mao Touko tiene más circuitos que en Kara, o, como tercera opción, que ese V representa tanto sus circuitos naturales como los de su cresta. Sobre esto último no sé si la tiene porque no he encontrado información sobre esto, y Mao está en inglés, y leerse una VN en inglés es un dolor de cabeza que no estoy dispuesto a soportar. Sin embargo, esto trae ciertas preguntas. Entonces, ¿ese X en calidad se refiere únicamente a sus circuitos naturales? ¿Por qué dudo que los de su cresta tengan esa misma calidad? ¿O, acaso la calidad se mide en cuanto a producción de OD y por eso se puede decir que tiene X de calidad a pesar de que haya una brecha de calidad entre unos y otros? Y saben que, después viene el escritor de Case Files a decirte que no es V, sino que es V, anda a cagar. Por supuesto, también puede ser que, al final, a medida que han ido saliendo los productos, se hayan reescrito la cantidad de circuitos de Touko, pero como nunca te lo aclararán y, curiosamente, las tres cantidades que se dan se refieren a Toukos de universos diferentes, porque si Mao no está en el mismo universo que Kara, tampoco puedes darlo por sentado. Ese X en calidad se refiere únicamente a sus circuitos naturales. ¿Por qué dudo que los de su cresta tengan esa misma calidad? ¿O, acaso la calidad se mide en cuanto a producción de OD y por eso se puede decir que tiene X de calidad a pesar de que haya una brecha de calidad entre unos y otros? Y saben que, después viene el escritor de Case Files a decirte que no es V, sino que es V, anda a cagar. Por supuesto, también puede ser que, al final, a medida que han ido saliendo los productos, se hayan reescrito la cantidad de circuitos de Touko, pero como nunca te lo aclararán y, curiosamente, las tres cantidades que se dan se refieren a Toukos de universos diferentes, porque si Mao no está en el mismo universo que Kara, tampoco puedes darlo por sentado. Ese X en calidad se refiere únicamente a sus circuitos naturales. ¿Por qué dudo que los de su cresta tengan esa misma calidad? ¿O, acaso la calidad se mide en cuanto a producción de OD y por eso se puede decir que tiene X de calidad a pesar de que haya una brecha de calidad entre unos y otros? Y saben que, después viene el escritor de Case Files a decirte que no es V, sino que es V, anda a cagar. Por supuesto, también puede ser que, al final, a medida que han ido saliendo los productos, se hayan reescrito la cantidad de circuitos de Touko, pero como nunca te lo aclararán y, curiosamente, las tres cantidades que se dan se refieren a Toukos
de universos diferentes, porque si Mao no está en el mismo universo que Kara, tampoco puedes darlo por sentado. ¿Acaso la calidad se mide en cuanto a producción de OD y por eso se puede decir que tiene X de calidad a pesar de que haya una brecha de calidad entre unos y otros? ¿Y saben qué? Después viene el escritor de Case Files a decirte que no es B, sino que es B, anda a cagar. Por supuesto, también puede ser que, al final, a medida que han ido saliendo los productos, se hayan reescrito la cantidad de circuitos de Touko, pero como nunca te lo aclararán y, curiosamente, las tres cantidades que se dan se refieren a Toukos de universos diferentes, porque si Mao no está en el mismo universo que Kara, tampoco puedes darlo por sentado. ¿Acaso la calidad se mide en cuanto a producción de OD y por eso se puede decir que tiene X de calidad a pesar de que haya una brecha de calidad entre unos y otros? ¿Y saben qué? Después viene el escritor de Case Files a decirte que no es B, sino que es B, anda a cagar. Por supuesto, también puede ser que, al final, a medida que han ido saliendo los productos, se hayan reescrito la cantidad de circuitos de Touko, pero como nunca te lo aclararán y, curiosamente, las tres cantidades que se dan se refieren a Toukos de universos diferentes, porque si Mao no está en el mismo universo que Kara, tampoco puedes darlo por sentado. Después viene el escritor de Case Files a decirte que no es B, sino que es B, anda a cagar. Por supuesto, también puede ser que, al final, a medida que han ido saliendo los productos, se hayan reescrito la cantidad de circuitos de Touko, pero como nunca te lo aclararán y, curiosamente, las tres cantidades que se dan se refieren a Toukos de universos diferentes, porque si Mao no está en el mismo universo que Kara, tampoco puedes darlo por sentado. Después viene el escritor de Case Files a decirte que no es B, sino que es B, anda a cagar. Por supuesto, también puede ser que, al final, a medida que han ido saliendo los productos, se hayan reescrito la cantidad de circuitos de Touko, pero como nunca te lo aclararán y, curiosamente, las tres cantidades que se dan se refieren a Toukos de universos diferentes, porque si Mao no está en el mismo universo que Kara, tampoco puedes darlo por sentado. Vamos con otro ejemplo. Olga María. Más allá de que Q haya dicho que su circuito es de primera categoría, y resulta que es X, al menos en Case Files, así que eso sería una subestimación, la cantidad que tiene ese, Ok, espero que se esté refiriendo solo a los naturales, porque no me creo que una familia de lores tenga una cresta con ¿qué? 3 circuitos. En resumen, me veo en la necesidad de mandar al carajo todo esto porque darle sentido es un dolor de culo, así que decidí establecer mi propio método y que en mis fix esto se guíe mediante este, así que paso a explicarlo. Circuitos mágicos. Letra. Equivalencia en cuanto a cantidad de circuitos. 10 equivale directamente a 10. D. 20, mago promedio. C. 30. B. 40. R. 50. Los modificadores más se utilizan para calcular el número total de circuitos incluyendo cresta y subcircuitos. El modificador indica que no llega completamente al número indicado. Calidad de circuito. Indica la cantidad de energía mágica que puede transmitir cada circuito por separado. Mi. 1. D. 2. C. 3. B. 4. R. 5. ¿Por qué decidió estos valores en cuanto a calidad? Pues, porque, se sabe que Waver tiene D, que en cuanto a equivalencia numérica serán 20 circuitos, sin contar su mierda y cresta, y que además puede generar 20 puntos de energía mágica, y que, a su vez, tiene una calidad de rango E, así que pensé, bueno, la única forma de que todo calce es que sea equivalente a un 1, de esta forma cada uno de los 20 circuitos de Waver generarían un punto de energía mágica llegando a los 20. Y como todo quedó bonito, y lo único que tuve que hacer fue dividir entre 10 a decidí hacer lo mismo con el resto. En cuanto a calidad, muestra la producción estándar del circuito. Mientras que los modificadores indican un incremento o decremento de la cantidad de energía de acuerdo a ciertas circunstancias que en su momento explicaré. Sin más que decir, agradezco a todos los lectores, a los mecenas para los que los capítulos están listos una semana antes, ya todos los que comentan en cada capítulo, nos vemos en el siguiente CAC. Wow, hacía tiempo que no decía eso.